La jornada es un programa de deportes, sí, pero mira más allá de lo que pasa en los terrenos de juego y queremos, de nuevo, contarte la vida en torno a nuestros deportistas y clubes. La intención, como siempre, es que tú te sientas identificado y partícipe en este espacio que pone en valor lo que consiguen los abulenses, con su esfuerzo y constancia. Narrar sus éxitos, sin olvidar las lesiones, por ejemplo, porque no solo estamos para aplaudir o celebrar, también y con más motivo en las malas. En nuestra forma de entender el deporte, queremos que nos acompañes en la temporada 2025-2026. Te prometo que pondremos toda nuestra pasión y trabajo para que este ratito de televisión te genere ilusión y felicidad. Saludos y bienvenidos al programa de los deportes de la 8 Ávila, a la jornada del 8 de septiembre de 2025, Día de la Virgen de la Soterraña, por cierto, patrona de la capital abulense. Comenzamos la que es nuestra séptima temporada juntos. Ya sabéis que nos vemos los lunes por la noche, después del informativo, a eso de las 9:30. Los martes se emitirá la jornada con sus redifusiones por la mañana y por la tarde, y el programa íntegro lo encontraréis en el canal de YouTube de la 8 Ávila. Los programas y contenidos de la 8 Ávila no solo los puedes ver en la televisión. Búscanos en redes sociales. Tenemos perfil en X, el antiguo Twitter. Somos @la 8 Ávila y @la jornada_Ávila. Y no te olvides de suscribirte al canal de YouTube. La 8 Ávila, cerca de ti. Iniciamos este curso con 1.305 seguidores en nuestro canal de X, un perfil en el que os iremos contando, ya lo hemos hecho este fin de semana, los resultados del Real Ávila, del Óvila, del Diócesis Ávila UCAP, la Cebrereña, el Ávila Sala. De momento vamos con nuestra portada. El Real Ávila inicia la liga ganando al Atlético Astorga, 1-3 en la Eragudina, para los de Marc García, que pone algo de freno a la ilusión inicial. Hablar de estar arriba en la jornada 1 tampoco sirve para mucho, ni creo que tengamos que marcar ese tipo de objetivos. Ayer dije en la previa que teníamos que normalizar cualquier tipo de resultado y no volvernos locos si no ganábamos. Imagínate cuando ganamos. Hoy nos visita Nacho Tante, director deportivo del Real Ávila. Él será el primer protagonista de nuestro tiempo de opinión, una de las secciones que mantenemos esta temporada también y otras que iremos recuperando con el paso de las semanas. Continuamos en tercera federación. El Diócesis Ávila UCAP sumaba un punto ante el filial del Numancia en Santi Espíritu. Iván Lastras lamenta no haber aprovechado las ocasiones. La verdad que es un sabor bastante agridulce, porque es cierto que hay que valorar el punto después de cómo se haya puesto el partido, pero es un partido que debemos de ganar y hemos hecho, creo que, méritos para ganarlo. Luego veremos, por supuesto, el resumen y los goles del Real Ávila y también del encuentro del Dioce. El resto de categorías de fútbol y de fútbol sala arrancan a partir de este fin de semana de manera progresiva y el Óvila tiene su presentación y entrenamiento inicial mañana martes en el Centro de Usos Múltiples Carlos Sastre. 15 disciplinas vamos a tratar desde ya. Creo que no está mal. Comenzando por uno de los deportistas de este verano, Dani Rincón, el tenista abulense, ganaba el 31 de agosto el Rafa Nadal Open, siendo el primer español que lo consigue. Menos de 24 horas después, es decir, hace una semana de su hazaña, Dani atendía al programa La Jornada en esta videollamada que nos encantó realizar. Buenas, bueno, lo primero, muchísimas gracias. Pues bien, mira, ayer terminamos la final, hoy hemos viajado ya a Sevilla bueno, empezamos mañana otro torneo. Así que, bueno, obviamente pues con el cansancio acumulado de la semana, pero muy contento y con ganas de seguir en esta dinámica. ¿Cómo ha sido para ti la última semana de agosto, jugando en casa, en la Rafa Nadal Academy, donde llevas 6 años, con gente que conoces, con tus entrenadores, con tus compañeros, pero con un torneo de mucho nivel? Sí, para mí ha sido increíble, la verdad. Creo que sin ninguna duda es la semana más bonita de mi carrera. Es solo el segundo título Challenger que consigo, lo cual ya es algo muy especial para mí, pero para mí la victoria más grande ha sido el
el disfrutar de la gente que ha estado a mi lado. He tenido la suerte de jugar en la pista central cada día, de noche, casi todos los partidos, que venía un montón de gente. Y sobre todo en la final estaba, bueno, pues repleto de gente, muchísima gente que conocía, monitores, eh, gente del comedor, todo tipo de trabajadores de la academia que ya son amigos. Y bueno, pues poder ganar un título así importante y rodeado de tanta gente, pues muy, muy emotivo. Y el torneo además empezaba con alguien que conoces muy bien, con un amigo, con un compañero, además pareja de dobles en tantos torneos, rival en otras tantas veces, que no fue fácil. Sí, como dices, primera ronda contra un muy buen amigo, contra Tula, que hemos jugado pues creo que ya más de 10 veces. Y bueno, el partido además empecé pues con muy malas sensaciones. Empecé 4-0 perdiendo el primer set, luego conseguí ganar ese set. Perdí el segundo, iba 5-2 perdiendo en el tercer set. Eh, y al final, pues mira cómo cambian las cosas. De poder haberme ido en primera ronda por 4 puntos o menos a estar ahora mismo habiendo ganado el torneo. Así que, bueno, creo que ni yo ni nadie se esperaba que saliese una semana así. Además, venía de jugar en tierra, de quizás pues no con las mejores sensaciones del año. Pero bueno, ha ido poquito a poco, día a día, sobre todo disfrutando de la gente y el ambiente más allá de pensar en el resultado, y al final pues el resultado ha acompañado y ha sido muy bonito. Pasas la primera ronda, después un británico y comienzan las semanas de la remontada, los días, las jornadas, los partidos de las remontadas. Ese fue el primer escollo que salvaste y nunca mejor dicho, salvaste. Sí, otra vez 5-2 abajo en el tercero. Luego sacó él con 5-3 y bolas nuevas que, bueno, quizá por si alguno que nos está escuchando no lo sabe muy bien, pues con pelotas nuevas es el primer juego, suele ser muy difícil restar. Y la verdad no sé muy bien, no sé muy bien qué pasó ahí. Conseguí ponerlas más o menos todas dentro y nada, pues otra remontada. Y toda la semana ha sido un poco eso. 3 sets todos los partidos, salvando situaciones muy complicadas, pero bueno, yo creo que lo que más me ha ayudado a estar allí ha sido, como digo, la gente, el estar disfrutando y el no querer irme de la pista. Constancia, trabajo y sobre todo mucha mentalidad. Y tú lo decías al final, luego lo vamos a recordar en cuanto a los agradecimientos, que hacías un largo recorrido por tanta gente, pero decías el factor psicológico muy importante. Con el colombiano también tenías ese poderío, ese saber estar y sacar el partido adelante. También él pasaba por problemas físicos en la última parte del partido. Lo mismo pasaba con el francés hasta que se acercaba al banquillo y te decía, no puedo más, Dani, cuando estabas en esa remontada. Sí, contra el chico colombiano, contra Miguel, él empezó jugando muy bien, jugó muy bien el primer set. Y bueno, luego yo encontré un poquito más mi sitio en pista, ya me empecé a encontrar un poco mejor. A nivel de golpes ya iba notando que bueno, según avanzaba la semana iba un poquito mejor y conseguí salvar ese partido. Y contra el francés, la verdad que estaba siendo un muy buen partido, estábamos jugando muy bien los dos, pero él estaba siendo superior, íbamos 7-6, 4-1 suyo. También con el agua al cuello otra vez, y ahí pues me decidí a ser más valiente, a ir yo a por ello, y tuvo ese resultado. Y bueno, luego empecé muy bien el tercer set y él tuvo unas molestias en la pierna y en la abdominal, creo que era, y cuando ya me puse doble break en el tercero, pues decidió parar antes de hacerse más daño. Pero otra situación muy al límite que conseguí salvar, pues siendo valiente y yendo por ello. Y llega la final, domingo, pista central, en la academia de Rafa Nadal. Luego hablaremos también del tenista Manacorí, que estaba por ahí viéndote ya no solo la final, sino los días anteriores. Y empiezas arrasando, Dani, 3-0, luego ya el austriaco, cuarto cabeza de serie, empata 4, os vais al tiebreak. ¿Cómo viviste la final? Bueno, con muchos nervios. Todos los días había dormido bastante bien, pese a haber acabado los partidos tarde. Y ese día me acuerdo que quizás me dormía a las 2:30, 3 de la mañana, me levanté con muchísimo sueño, muy cansado, por los nervios, y un poco la sensación de querer ya saber el resultado, ¿no? Pero bueno, poco a poco se fue acercando el partido, me iba calmando, cambié un poquito la mentalidad, pensé en disfrutar del momento en vez de pensar en el resultado y querer que se acabase.
y un poco pues eso, levantar la mirada, ver a todo el mundo, disfrutar de dónde estaba y darme cuenta que una semana así pues es muy muy bonita y sobre todo para alguien como yo en el ranking que estoy, poder disfrutar de esto es impresionante. Entonces, bueno, pues entré nervioso, pero sabía que él también podía entrar nervioso, que era una final. Eh, Empecé siendo valiente, dio sus frutos. Él pues es un jugador de muchísimo nivel, así que me devolvió el break, nos fuimos al tie break. Y bueno, un par de puntos, unas pelotas que se fueron muy justas y me dieron el tie break. Y luego también pues empecé con mucha energía el segundo set y me dio esa ventaja y un poco más de tranquilidad. Y al final, como tantos tenistas, tú no sé si es lo que te sale en el momento, soltar los nervios, ves que entra, un bonito punto también el último, el match point, te tiras al suelo y has ganado. Sí, en ese momento me costó un poco celebrarlo, ¿no? Nunca quieres celebrarlo demasiado pronto. Y bueno, esperé a que el árbitro dijese juego, ese partido y ella pues eh, no pensé, me tiré al suelo, disfruté, luego me levanté, miré a mi equipo, a todo el mundo que había, a todas las caras conocidas que había en la grada e intenté disfrutar de ese momento lo máximo posible. Cuando recoges el trofeo, cuando recoges el premio, cuando también tienes el Parlamento, el discurso con tu rival, con los compañeros, los recogepelotas con los que también te posaste y hiciste una foto también muy curiosa y llamativa, en la que ahí ya estaba yo creo sintiendo bien y disfrutando ese momento. Te acuerdas de mucha gente, porque para llegar a estos resultados y para llegar a este proceso, que también es muy importante, Dani, hace falta mucha gente que os apoye. Y decía yo antes también el factor psicológico y el trabajo psicológico, que tú lo apuntabas en ese discurso, no siempre se ve y es fundamental. Sí, 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 yo pues en ese momento me acuerdo de toda la gente y además de gente a la que quiero y aprecio mucho y que creo que ellos también y va más allá de que yo ganase o perdiese esa final. Entonces, bueno, pues esto fue parte del trabajo que hice también mental, aparte pues, de prepararnos tenísticamente, físicamente, pues también un trabajo mental y ese fue el reto más grande, pero bueno, me dio la tranquilidad esa de saber que esas personas estaban ahí porque me quieren a mí, por cómo soy, no por si gane o pierda. Entonces, bueno, yo ya entré a la final mucho más tranquilo, sabiendo que no iba a decepcionar a nadie, entre comillas, y intenté acordarme de todos en el discurso. Estoy seguro que a alguien me dejé, pero bueno, eh, intenté hacerlo lo mejor posible con los nervios y la tensión del momento. Creo que ya lo dijiste al final de la semifinal, cuando te preguntaron, oye, que estaba por aquí Rafa asomado, te estaba viendo en el partido, también pasó en la final, eso estaba muy de lado y cuando te diste cuenta casi ni quisiste mirar para no ponerte más nervioso, ¿no? Vino varios días y el primero, pues yo sabía que iba a venir, alguien me lo había dicho. Y empecé 2-0 el partido y justo miré para arriba y estaba Rafa y perdí 6 juegos seguidos. Entonces, bueno, el resto de días no sabía si iba a venir o no. El día de la final, pues ya lo vi cuando íbamos 6-5. No sé en qué momento llegó, pero bueno, quizás me ayudó la experiencia del primer día de haberme puesto tan nervioso para bueno, afrontarlo de una manera distinta. Aceptar que tampoco estaba ahí para juzgarme o no, que yo creo que él lo único que quiere es bueno, pues ver el torneo que se hace en su academia. Un chico que ha estado allí también muchos años y bueno, yo intuyo que quería que ganase, entonces sin tomármelo como una presión extra y bueno, pues también apreciando que una persona como Rafa Nadal venga a verte jugar. Dani, ¿qué significa para ti haber ganado este Open, el Rafa Nadal Open, primer español que lo consigue y además siendo pupilo de Rafa Nadal, estando en su academia, que lleva 6 años? ¿Qué significa para ti este título? Es como te he dicho antes, la semana más bonita de mi carrera, sin ninguna duda. Creo que aunque en el futuro consiga títulos más grandes, es difícil que a nivel emocional se asemeje a lo que he vivido esta semana. Y sobre todo por eso, por un sitio en el que llegué con 16 años siendo un niño, que yo iba allí al colegio cada día, cenaba, los monitores venían a comprobar que estuviésemos en la habitación, que no hiciésemos pues eso, cosas de niños pequeños. Y ahora poder ganar el título más grande que se hace
allí en la academia pues es una alegría enorme. Cuando te presentan ante la gente, como hemos dicho, más en la final, dicen un español de Ávila, 22 años, alumno de la Rafa Nadal Academy. Y en segundo lugar, jugador español de Ávila, 22 años de edad. Quiero que se note, es el último día, hay que recibirlo con un gran aplauso, con un gran grito. Fuerte aplauso para el jugador de la Rafa Nadal Academy, Dani Rincón. ¿Cómo estás tú cuando dicen todo eso y ya tu palmarés, que vas engrosándolo poco a poco con estas temporadas? Sí, bueno, en esos momentos a veces miro a mi equipo, me río. Al principio sí que me daba más vergüenza o quizá pues me ponía un poquito nervioso. Pero bueno, con el paso del tiempo voy entendiendo que estos momentos hay que disfrutarlos. En la final entré a pista, miré alrededor, miré a todo el mundo, se me salía la risa, tampoco podía controlarlo. Y luego también cuando vuelven a presentarte antes del partido, pues lo mismo, estábamos sacando y me tomé el tiempo para parar, saludar a todo el mundo. Posee en su palmarés 7 títulos ITF Junior, entre ellos el US Open 2021, 5 títulos ITF y un título en el circuito Challenger Tour. Actualmente ocupa la posición número 287 en el ranking ATP. Hoy es el día, quiero a todo el mundo de pie, quiero que nos dejemos el último gramo para recibir al jugador de la Rafa Nadal Academy, Dani Rincón. Como también un poco agradecer su apoyo porque son gente que viene a apoyarme sin recibir nada a cambio, obviamente. Entonces, pues es lo mínimo que puedo hacer y bueno, muy agradecido y he intentado disfrutar al máximo cada momento. Y ahora que digo lo de Ávila, ¿recuerdas aquel muchacho que tiraba las bolas, que respondía con la raqueta en la deportiva, en la pista dura, ahí al aire libre? Sí, ahí he pasado muchísimas horas. Tanto ahí como en las pistas del seminario, cubiertas cuando llovía, pues ahí han sido mis inicios. De vez en cuando voy a casa también pues paso por allí y recuerdo muy buenos momentos. Y bueno, feliz de estar donde estoy, no habiendo pasado pues por muchas etapas y lugares diferentes. Pero bueno, intentando pues mantener la alegría que tenía ese niño pequeño cuando jugaba. Además, con este triunfo en Manacor has dado un saltito, ya estás en torno al puesto 200 del ATP. No sé si te preocupa, si lo miras mucho, si quieres seguir progresando, por supuesto. Bueno, obviamente lo miro porque al final todo se basa en el ranking, pero mi objetivo está mucho más arriba. Estoy muy feliz, obviamente, de estar el 200. Pero bueno, mi objetivo es seguir subiendo poco a poco, sin ninguna prisa, sin expectativas, pero con las metas muy altas. Pues Dani Rincón, muchísimas gracias por atender al programa La Jornada, que hace mucho tiempo que no nos vemos en persona. Yo estoy muy pendiente y muchos abulenses están pendientes de ti, y durante toda esta semana hemos estado a través del móvil, de la tele, pendientes de tu partido, ¿no? Y nos alegramos mucho cuando lo conseguiste, y como tú decías, aunque no lo hubieras conseguido, que sepas que hay mucha gente orgullosa de ti, pendiente de ti desde tu ciudad, desde Ávila, desde tu provincia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad. Gracias, muchas gracias a ti, Dani Rincón. Creo que coincidiréis conmigo en que él se merecía ser el primer gran protagonista de esta temporada de La Jornada. Ahora continuamos con algo que iniciamos el curso pasado, es decir, con la segunda lo primero, con la información del Real Ávila. Y el Club Centenario nos lleva hasta la Eragudina. Atlético Astorga Real Ávila, primera jornada en la segunda federación, Grupo 1. Ahí se estrenaban los de Marc García, con un viejo conocido, por cierto. Se presentaba al Real Ávila como un club histórico de Castilla. Eso es lo que decían desde la megafonía. Óscar López, Urbina, Carlos Pascual, Sebastián Latour, Fer Díaz, Runi, Vitolo, Markel, Carlos Pérez, Sisé y Gonzalo Serrano fueron
los 11 que jugaron desde el inicio, y él, Gonzalo Serrano, en el 56, abría el marcador, es decir, después de una segunda parte con algunos errores, ajustaron al descanso, como decía el entrenador valenciano, esta resolvía muy bien el delantero, pero estaba anulada por fuera de juego, la acción, y después llegarían pues esta de Ferdía, que estaba por la derecha, remató con la izquierda, muy buena la incursión durante todo el partido del lateral izquierdo, se metía el interior más por la zona central y aprovechaba para ser un lateral largo. Por la derecha actuaba Rooney y ahí está el 22 que llegaba prácticamente a línea de fondo, la ponía atrás, el control no es bueno, pero la dejada es mejor, que se convierte en asistencia para el 0-2 de Cissé, minuto 74 del partido. Ahí prácticamente aseguraba el equipo de Marc García la victoria. Comenzar, y más fuera de casa, con 3 puntos siempre es fundamental. Buenas actuaciones de Óscar López para un conjunto maragato que se acercaba en algunas de estas. Aquí decía el portero, no la he tocado, no la he tocado. Se lo advertía a Borja Cardoso Rodríguez. Después de esta acción, estas son las imágenes que nos han mandado desde la 8 León, por cierto, es el resumen que os ofrecemos. Ahí la salvaba Carlos Pascual, el capitán, atento en el primer palo. Desde la frontal el disparo, repelía la primera y la segunda se marchaba rozando el poste. Y hay una mala salida del portero Martín para el 0-3, Diego Lorenzo. El dorsal 9 del Real Ávila, ya más o menos nos vamos sabiendo los dorsales, por supuesto las demarcaciones de la plantilla, y ese era en el tiempo añadido también el 1-3 final. Primera victoria del Real Ávila. Prince, en lateral izquierdo, era el único que no estaba disponible para esta primera convocatoria al estar convocado por Guinea Ecuatorial. Era la única baja. Escuchamos al primer goleador del Real Ávila. Creo que el resultado lo dice todo, una victoria fuera de casa, el equipo ha sabido competir desde el minuto 0 hasta el minuto 90, tenemos que estar muy orgullosos, es lo que teníamos hablado, aguantar y cuando nosotros podíamos pues hacer lo que sabemos, las áreas en esta categoría son muy importantes, pese al gol que ha sido pues bueno un poco un micro detalle en medio campo, un fallo, pero hemos estado bien hasta el final y creo que este es el camino para poder afrontar partido a partido y ir sumando de 3, que es lo importante. Por la sala de prensa del campo del Atlético Astorga pasaba el entrenador local. Ha sido cometer un error uno de los centrales y no hemos entendido, nos han, sobre todo en la segunda parte, presionado un poco más agresivo que en la primera. No hemos entendido que teníamos que llevar el balón por fuera, nos hemos equivocado, hemos metido 2 o 3 balones seguidos por dentro que nos han costado 2 transiciones que nos han matado y al final pues lo que hablamos siempre en todas las categorías, lo más importante es ser contundente y lo más importante sobre todo es no conceder a un equipo con la calidad que tiene el Ávila de medio campo hacia adelante. Hasta el minuto 78 no hizo los primeros cambios Marc García. Diego Lorenzo por Fer Díaz, Ibra Doumbia por Rooney y Pedro Luz por Carlos Pérez, como digo en el 78, Sar por Gonzalo Serrano en el 86 y Alex Moreno por Markel en el 90. Escuchamos ahora al entrenador encarnado. Creo que es una victoria justa. La primera parte hemos tenido los dos un partido muy disputado. Es cierto que ellos tienen 2 ocasiones muy claras, en 2 regalos nuestros muy absurdos, una pérdida y una salida del portero un poco rara. Creo que a la media parte lo hemos ajustado bien eso, sin conceder nada en salida de balón y intentando encontrar a los alejados, que es lo que nos iba a generar ventajas y sobre todo encontrar los duelos arriba ganadores de Rooney, de Fer, de Gonzalo. A partir de ahí hemos ganado mucha segunda jugada y sobre todo hemos competido muy bien y creo que lo que pasó la semana pasada, tal y como dijimos, ha servido. A veces este tipo de cosas vienen bien, estaba convencido de que era así y a la postre vemos que nos ha venido bien y esperemos que ahora no nos venga mal lo que ha pasado y dejemos o perdamos la competitividad que hemos tenido. Hablar de estar arriba en la jornada 1 tampoco sirve para mucho, ni creo que tengamos que marcar ese tipo de objetivos. Ayer dije en la previa que teníamos que normalizar cualquier tipo de resultado y no volvernos locos si no ganábamos.
imagínate cuando ganamos. Y yo creo que los equipos que consiguen cosas grandes son los que saben reponerse a una victoria, los que saben ambicionar a partir de ahí y no relajarse, y ese tiene que ser el objetivo principal a partir del lunes. Jornada primera del Grupo 1 de Segunda Federación. Resultados: Bergantiños 2, Salamanca UDS 2, Ourense 0, Real Valladolid Promesas 1, Real Oviedo Vetusta 3, Sarriana 2, Rayo Cantabria 1, Marino de Luanco 0, Atlético Astorga 1, Real Ávila 3, Langreo 1, Coruxo 1, Gimnástica Segoviana 3, Sámano 0, Lealtad de Villaviciosa 1, Numancia de Soria 1 y Deportivo Fabril 3, Burgos Promesas 0. Y así está la clasificación después de la disputa del partido inaugural con la Gimnástica Segoviana. Gracias a ese 3-0 como líder, igual Deportivo Fabril, han ganado también el Real Ávila, el Real Oviedo Vetusta, el Rayo Cantabria y el Real Valladolid Promesas. Esas son las 9 primeras posiciones. En la segunda parte de la tabla, pues nos encontramos desde el Numancia de Soria hasta el Sámano. De momento, como dice Mar García, es algo testimonial, pero está bien siempre ver al Real Ávila ahí arriba. La jornada 2, Real Ávila Bergantiños, debut en casa el domingo día 14 a las 6 de la tarde en el Adolfo Suárez. El Bergantiños, como hemos dicho, empataba a 2 con el Salamanca UDS este fin de semana. Vamos a continuar hablando del Real Ávila. Será después de publicidad con el tiempo de opinión junto a Nacho Tante, director deportivo del conjunto encarnado. Afrontamos, lo dicho, la primera toma de nuestro tiempo de opinión. Ha empezado el cole y no se pierde la primera clase Alberto Sánchez, periodista de Diario de Ávila. Siempre digo de la sección de deportes de manera principal, pero todo lo que haga falta, al igual que los que trabajamos en la 8 Ávila. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo estás? Pues hoy ya me has descansado, porque ha sido fin de semana medieval en Ávila. Ya hemos cerrado el verano, porque aquí en Ávila, ya sabes, empieza el Ávila, empieza el Dioce, va a circo, van los medievales, acabamos el verano y entramos en el invierno todo de golpe. Gracias por estar con nosotros, Albert, en esta noche en la que emitimos el primer programa y queríamos invitar a alguien del Real Ávila. ¿Y quién mejor que el director deportivo, que también se estrena en nuestra ciudad, en el club, para hablar de la 25-26? Nacho Tante, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bien, contentos después del fin de semana, así que bien, muchas gracias. ¿Conocías algo de la ciudad de Ávila? ¿La has conocido en medievales y te ha sorprendido? No esperes que esto sea durante 15 días igual, ni mucho menos, a lo mejor algo en la Santa, pero ¿qué te parece de momento en nuestra capital? Bien, bien, la conocía, había visitado de pequeño, de excursión, con la familia, visitas típicas de un día, 2 días, y bien, la verdad que una ciudad muy acogedora, muy cómodo todo, parecido en cierto modo a Toledo, que es de donde yo vengo, y la verdad que estoy encantado. La ciudad imperial Toledo y el imperio de Ávila, como digo yo, fíjate, la nuestra con la muralla. ¿Cómo ha sido tu aterrizaje en esta muralla? ¿Cómo te ha acogido la ciudad y cómo han sido estos primeros meses aquí? Muy sencillo, la verdad que desde el club, desde todo el personal que ya trabajaba, me han puesto solo facilidades, la propiedad, todos los trabajadores, y la verdad que en ese sentido ha sido muy sencillo el aterrizaje. Es verdad que prácticamente focalizado en trabajo, no he podido tampoco disfrutar todavía mucho de la ciudad, incluso iba y venía durante el verano, pero bueno, ya sí más instalado aquí, con ganas también de ir conociendo cosas más en profundidad, pero la verdad que el aterrizaje, como digo, ha sido muy sencillo, me lo han hecho todo muy fácil y ojalá siga así hasta final de temporada. ¿Qué sabías, qué opinión tenías del Real Ávila? Desde la cercanía más o menos de Toledo, pero un club centenario, una entidad de nombre, grupo octavo, tercera, que ha tenido sus incursiones en segunda B, pero antes de llegar, ¿qué pensabas del club? Pues mira, el final de temporada pasada pude ver algún partido aquí, incluso ya en el Adolfo Suárez. Sí que es verdad que una vez que ya
empiezan las primeras tomas de contacto, pues te empiezas a analizar más en profundidad, pero sí que ya conocía la trayectoria reciente del club, que venía en crecimiento. Es indudable que en los últimos 3 años pues el club ha crecido en todos los ámbitos, y la verdad que por eso era un proyecto atractivo. Sabemos que todavía queda mucho trabajo por delante, que hay que consolidar el club en estas categorías, pero es verdad que sí que me parece un proyecto pujante. ¿Qué te encuentras cuando vienes al club? ¿Qué es lo que ves, lo que te explican, lo que te encuentras de ese vestuario con X jugadores? ¿Qué es lo que te encuentras, Nacho? Bueno, como te digo, en las conversaciones afrontas todo, afrontas la estructura del club, afrontas hacia dónde quiere ir el proyecto, afrontas la idiosincrasia propia de tanto el club, la ciudad, como hacia dónde quiere ir la propiedad, y la verdad que en todo momento todo lo que me he encontrado ha sido lo que hemos hablado. En ese sentido no he tenido ninguna sorpresa, algo que me haya encontrado por el camino y que dijera, uy, pues esto no contaba con ello. Bueno, una vez que ya avanzas más y vas concretando todo, sí que entras más en relaciones contractuales y demás, de jugadores que ya había contrato en vigor, y a partir de ahí pues planificar con lo primero, como dije en la presentación, la figura del míster. Me quedo también con una frase de tu presentación o de las ruedas de prensa posteriores, más bien de las posteriores, que decías, no sé si me ha sorprendido que a muchos jugadores que hemos llamado han dicho sí al Real Ávila, que a lo mejor, oye, podían tener otras pretensiones de otros equipos, no sé si decir otras categorías. Eso también se une a la historia, un poco al proyecto en crecimiento del club que tú acabas de comentar. Sí, creo que incluso los chicos lo han verbalizado en las presentaciones que hemos venido realizando. He sentido que el jugador se sentía atraído por el proyecto. Es verdad que el playoff del año pasado ayuda mucho, al final es una capital de provincia cercana a Madrid, que eso siempre atrae mucho al futbolista, una instalación de césped natural, que también es un punto a favor del club, pero como digo, yo creo que sobre todo lo que más pesa es la trayectoria ascendente del club. Algunos de ellos lo han podido decir además en sus comparecencias, han hablado con excompañeros que han pasado recientemente por el club y les han dado muy buenas referencias de la ciudad, del día a día, de lo fácil que es vivir aquí, de cómo les trata el club. Por tanto, al final va sumando cosas positivas y hace que el jugador se sienta atraído. Pero sí es verdad que como dije y lo mantengo, jugadores que sé que tienen ofertas de otros clubes más potentes en lo económico incluso, han apostado por nosotros. A todos les he dado las gracias en las comparecencias y la verdad que encantado. Dale, no, Albert. Es que después de unos años en los que el fútbol estuvo muy a la baja, otra vez vuelve a haber mucho dinero por ahí, ¿no? Ha habido que pelear mucho por traer a estos jugadores, convencerles, hacerles llamadas, incluso Marc decía que en muchos casos él había tenido que hacer ese último empujoncito, ¿no? Es decir, otra vez el fútbol vuelve a mover mucho dinero y ante ese dinero hay que usar otros anzuelos, como en este caso la marca Ávila, Real Ávila, para tirar de ellos. Sí, así es. Al final nosotros lo que tenemos claro son los recursos con los que disponemos. Tenemos un control presupuestario rígido en el sentido de no cometer locuras, porque lo que no queremos es caer en un club de los que hay muchos en la categoría de impagos frecuentes. Eso para mí me parece peligroso para el crecimiento del proyecto. Entonces sí que es verdad que nos hemos encontrado con presupuestos al alza en el propio grupo, sin ir más lejos el rival que recibimos el domingo, en el que bueno, había propuestas económicas a las que nosotros no podemos llegar y, como bien has dicho tú, hay que acudir a otras vías, hay que ser ingeniosos, hay que ir a convencer desde lo deportivo, de convencer de que Ávila puede ser un trampolín para una situación futura, y es verdad que no puedo negar que nos ha ayudado la trayectoria reciente del club, un playoff reciente sin duda ayuda. Nacho, desde mediados de julio, creo que a Alberto le pasará lo mismo, ibas por la calle, yo iba por la calle, iba a la piscina, a cualquier lado. Oye, ¿cómo está el Real Ávila? ¿Mejor plantilla que la temporada pasada o no? ¿Qué va a hacer el equipo? Yo, pues de momento por nombre no podemos saber nada, pero yo en cuanto fui a Adolfo Suárez te pregunté a ti, pregunté a Pablo Domínguez, pregunté a miembros de la propiedad, te traslado la pregunta, ¿qué se puede esperar del Real Ávila o qué plantilla se ha querido hacer, luego el campo dispone y el balón entra o no entra, de esta temporada? Pues mira, los objetivos, no sé si hablaremos ahora posteriormente. Dale, claro que sí, ya que te metes. Nosotros, fíjate, voy a dar poco titular, ¿no? Al final sí que no nos marcamos un objetivo como a lo mejor
puede parecer el sencillo de venir de un playoff reciente, ¿no? Lo que nosotros sí que somos muy cautos en ese sentido, sí que sabemos que este es un club que la realidad es que en los últimos años ha estado alejado de la segunda B antigua o de la segunda federación, por lo tanto creo que el primer paso que tiene que dar el club para consolidar ese crecimiento es precisamente establecerse como un club estable en la categoría. Ese debe ser el objetivo primordial del club, lo tenemos clarísimo, y a partir de ahí evidentemente lo que sí que tenemos es que todos los que conformamos el club somos muy ambiciosos, es decir, tanto Marc, que deja atrás una familia, como ya sabéis, viene aquí apostando fuerte por este año el proyecto, jugadores que, como hemos dicho, desoyen otras ofertas para venir aquí, la propiedad que apuesta fuertemente desde el punto de vista económico y otros ámbitos por el club, tanto como yo. Tenemos una ambición que es muy grande, pero lo que no somos es unos incautos de pretender dar 5 pasos antes del primero, ¿no? Lo que sí queremos es establecer este club en la categoría, que sea un club estable, incluso que pueda llegar a ser autosostenible, pero sí que es cierto que la ambición no la vamos a dejar nunca de lado. A partir de ahí, la plantilla, teníamos claro hacia dónde queríamos ir. Si veis un poco el perfil de jugadores, son todos de una edad bastante similar. El jugador más veterano tiene 27 años, por tanto somos una plantilla, entiendo, joven. No sé, miraré pronto las estadísticas, que ya se han cerrado todo el mercado, pero estoy convencido que después de filiales estaremos en una de las plantillas más jóvenes de los 5 grupos, y creíamos que eso nos permitía dar un día a día de mucha intensidad. Nosotros creemos mucho en el día a día, en el trabajo diario, en el cuidar cada detalle, que el equipo vaya creciendo con el paso de las semanas, y es verdad que eso te lo da normalmente un tipo de plantilla como la que hemos conformado. Creo que también hemos incorporado perfiles que incluso tienen experiencia en categoría superior o que acaban de conseguir ascensos a primera red con sus equipos de procedencia. Por lo tanto, hemos querido juntar ahí diferentes perfiles, pero sí que tenemos muy claro que todos tienen que tener esa ambición, ese hambre, ese querer relanzar sus carreras para cotas más altas. Sabemos la plantilla que hay, que existe, que puede haber cambios, que esto es el mundo del fútbol. Si te digo yo también el nombre de Javi Grillo, que en las últimas semanas se ha escuchado mucho, ¿se ha llegado a hablar con él? ¿Se ha hecho algo? ¿Hay posibilidad? ¿Cómo ha sido eso? No sé si te ha sorprendido o es el mundo del fútbol, como solemos decir. En el fútbol sorprende poco ya. Yo al final ya llevo años y sí que es cierto que situaciones de mercado de últimos días se suelen dar, de jugadores que causan baja cuando habían firmado hace poco. La verdad que esa es la realidad del mercado de hoy en día. Parece un poco extraño, pero sucede, ¿no? Entonces, sorprenderme no. Sé que ha habido en redes, incluso a mí me han comentado en alguna red social mía, oye, tal, que este chico es de Ávila y tal. Hasta por WhatsApp. Exacto. La realidad es que los que estamos dentro del mercado sabemos que Javi Grillo es un jugador al que no podemos llegar nosotros económicamente. Tiene propuestas muy importantes de la categoría, es un jugador que viene haciéndolo muy bien estos últimos años. Evidentemente hubiera sido un perfil a lo mejor que nos hubiera encajado porque creemos que es un jugador de mucha calidad, pero la verdad que nunca ha habido un acercamiento porque en todo momento yo conozco a su agente, pero no ha entrado dentro de su cabeza, yo creo, el venir aquí, no por nada, sino porque tiene ofertas de mucha entidad. Le deseamos lo mejor, claro. Pero, sí. ¿Y ese perfil de jugador abulense, que hay muchos por la categoría y muy buenos, no lo habéis sondeado un poco más? Y te lo digo desde la perspectiva de que, bueno, el Ávila siempre ha sido un club muy enraizado con la ciudad, incluso cuando estuvo en segunda división tenía muchos jugadores abulenses, y quizás ahora se está perdiendo un poco. Al final el único representante abulense es Carlos Pascual. Es verdad que el fútbol actual no es el pasado, no nos vamos a volver ya todos locos ni rasgarnos las vestiduras, pero sí quizá se echa un poco en falta ese perfil de jugador. Quizá por eso también mucha gente te preguntaba por Javi Grillo, no solo por la calidad que tiene, que es incuestionable, y además a Javi Grillo le hemos visto aquí en sus épocas de cantera, ¿no? Sino porque también a lo mejor sí que el público y la gente se echa en falta un poquito el perfil de jugador abulense. Sí, seguramente. Es verdad que bueno, hemos tenido la baja de Topper también, que ha ido a un Primera Federación, y bueno, a todos nos gustaría, yo siempre digo que es importante en los clubes generar un proyecto en el que haya sentido de pertenencia. Yo estoy de acuerdo, es verdad que todo eso yo creo que conlleva un proceso, ¿no?
yo no sé cuánto tiempo voy a estar aquí, ojalá sean muchos años y que a todos nos vaya muy bien como club, a mí personalmente, ¿no? Pero sí que es cierto que a lo mejor, bueno, pues es un objetivo, yo creo, más a medio plazo. Al final, tú cuando aterrizas en un club ya en el mes de junio, te tienes que programar la temporada. Lo que sí tenía claro yo de mis años anteriores, y evidentemente yo vengo haciendo un trabajo de scouting, de base de datos. Yo huyo un poco del tema del DNI, ¿no? Yo no me fijo tanto en la procedencia, en dónde han nacido, estando de acuerdo que el sentido de pertenencia creo que suma y es un valor añadido, pero lo que sí tenía claro es que quería conformar el mejor equipo posible dentro de las posibilidades y los recursos que yo tenía, ¿no? A partir de ahí, pues, como digo, hacemos el equipo de la mano de Marc, vamos a esos perfiles que yo tenía destacados, que él también tenía destacados, y empezamos a negociar con ellos. Pero bueno, te doy la razón en que es verdad que quizá en ese proyecto a medio plazo nos gustaría contar con los mejores jugadores a lo mejor de la provincia, porque creo que siempre ese sentido de pertenencia, incluso queremos potenciar también la cantera, suma, ¿no? Y hace que el proyecto sea más sólido. Voy a ser yo el malo, Albert. Venga, el primer equipo te lo acepto. Pero ¿qué hacemos con el Promesa? Que salvo Alberto Garros hay otros 2 o 3 como mucho. El chino se acabó. No, de Ávila, vamos, van a conocer la provincia porque van a jugar en la primera provincial. Si no cambia nada, vamos, con todo aquello. Ahí te metí en el lío. ¿Qué hacemos con el Promesa? Venga, sí. No es ningún lío. Mira, yo en este sentido creo que al final yo entiendo la parte de externa al club, ¿no? Yo eso lo entiendo. Pero también tenemos que entender el club, los funcionamientos internos, la sostenibilidad de los funcionamientos internos. A todos nos gusta estar en las mejores categorías, estar en los mejores estadios, que nuestra ciudad tenga el mejor equipo posible, y pensamos y lo voy a decir vulgarmente, pensamos que los billetes nacen en los árboles, ¿no? Pero no, eso no es una realidad. Entonces nosotros, es verdad que la propiedad tiene instaurado un modelo en el que, bueno, el Promesas se refundó, por decirlo así, o volvió a salir a competición desde la categoría más baja. Se ha logrado este ascenso este año, y al final también, como volvemos a decir, el club tenemos que tender entre todos a que crezca y que sea autosostenible. Y bueno, una de las vías de negocio pues puede ser esa. Evidentemente, lo que queremos es ir consolidando los equipos de nuestra estructura en las mejores categorías posibles e intentar ir dando salida a nuestra cantera, que sí que es verdad que está plagada lógicamente de aulenses, de chicos de la provincia, de la propia ciudad, que puedan ir teniendo cabida en ese Promesa a futuro. Pero bueno, como digo, los proyectos siempre son a medio plazo. Es muy difícil de un año para otro cambiar 20 cosas, ¿no? Creo que hay que ir paso a paso, sentando bases, pero bueno, la gente tiene que identificarse con el club, coger cariño a los jugadores independientemente de donde vengan, sea catalán, sea brasileño, africano o sea de aquí, ¿no? A todos nos gusta, y yo lo entiendo, a la gente y a la afición de aquí, que sean nuestros vecinos, ¿no? Pero bueno, yo creo que la mente hay que tenerla muy amplia, que el fútbol está muy globalizado y hacia eso tendemos. Una última, Albert. Y en ese trabajo con el fútbol abulense, ¿hasta qué punto no hubiera sido también conveniente hacer, por ejemplo, un trabajo de la mano del Diocesanos? Y lo digo por lo siguiente: antes se estaba en la misma categoría y se podía competir, pero ahora vosotros sois claramente, siempre lo habéis sido, la Vila es el equipo referencial a la ciudad, aunque esté en la misma categoría que cualquier otro. Ahora ya es deportivamente, las distancias están marcadas. ¿No hubiera sido interesante haber explorado, bueno, pues algún tipo de colaboración vertical? No te lo crees ni tú. Claro, no, pero yo se lo planteo a este. No, yo mira, como sabéis, soy un recién aterrizado, pero uno palpa rápido que las cosas no son tan sencillas. No, llevamos 40 años intentando. A eso voy. El ideal sería, no, bueno, un solo club en la ciudad, fortalecido. Tener un juvenil Pero tú, como división no estás todavía maleado aquí, claro, pues vienes de nueva, pues... Pero claro, sí, pero es verdad que yo no soy ningún iluso y sé que cada uno quiere mantener su propia naturaleza, que no son muy proclives a estos cambios, porque al final uno pierde o entiende que pierde su esencia. Bueno, yo creo que a futuro se pueden abrir vías de diálogo, ojalá. Creo que lo que tendría que buscar una ciudad como Ávila es tener el fútbol lo más potenciado posible, que haya equipo y representación en todas las categorías posibles, y yo creo que eso se haría más desde la unidad. A partir de ahí, yo creo que no me compete a mí a estas alturas, tan pronto como lo que yo llevo aquí, todavía solucionar esa papeleta, pero bueno, yo soy una persona súper dialogante, ya me conocéis un poco, y oye, estamos abiertos a explorar cualquier vía. Seguro que algún jugador que a vosotros, no voy a decir os sobra, lo pongo entre comillas,
les vendría muy bien a ellos, que están en tercera división, que es una categoría inferior a la vuestra, pues a ellos les vendría estupendo y a vosotros también para que se fogueasen. En lugar de por esos campos de la juvenil, estarían mejor fogueados en tercera, digo yo. Sí, no, podemos estar de acuerdo. Verdad que esto también depende de dos partes. Evidentemente nosotros siempre estamos abiertos. Yo he hablado con el míster del Diocesano, lo digo abiertamente, no hay ningún problema, y hemos hablado de explorar alguna vía de ese tipo. Si se da y le cuadra a las dos partes, no hay ningún problema. Como yo siempre he dicho a nivel interno dentro de mi club, para tenerlo en un club de tercera división a 400 kilómetros y no poder seguirlo en el día a día, mejor tenerlo aquí, lo voy a tener más controlado, voy a estar más informado, voy a poder ir a verlo en cualquier momento. Por tanto, yo no descarto esa vía ni mucho menos. Bueno, pues yo creo que ha sido una muy buena toma de contacto. Tiene diálogo, tiene argumentos y veremos a lo largo de la temporada. Nacho, muchísimas gracias por venir al programa La Jornada, que sea una de muchas, la primera de muchas. Aquí hablamos del Real Ávila, de todos los clubes, de todos los deportes cada semana, así que nos irás también conociendo a los que estamos al otro lado. Nada, muchas gracias por la invitación, a vuestra disposición cuando necesitéis y consideréis, así que nada, nos veremos muy a menudo. Pues Albert, también muchísimas gracias a ti, que este espacio lo tendremos cuando comprendamos, a lo mejor una vez al mes, a lo mejor se da para que haya alguna más. Hemos comenzado hablando del equipo centenario, pero que tendremos muchas más ocasiones, así que gracias, te seguimos leyendo también en Diario de Ávila. Muchas gracias. Pues gracias Alberto, gracias a Nacho, nosotros ahora hacemos una pausa, continuamos precisamente con el Dioce, con otras categorías y con muchísimos más deportes en este primer programa de la temporada de La Jornada. Más fútbol, tercera federación, Diócesis Ávila UCAP. Lo primero que destacamos es el homenaje a Nacho Peral, el que ha sido el capitán en la última temporada que se conseguía el ascenso a esta categoría. Nacho, por motivos profesionales, ha tenido que dejar el club amarillo, en el que ha pasado muchas temporadas, y así sus compañeros, también la directiva, el director deportivo, le agradecía su compromiso, su entrega y sobre todo lo que ha hecho en el campo. Recibió el aplauso, el cariño también de Iván Lastra, su entrenador, y realizaba el saque de honor. Curioso, lo tiró hacia la portería del Dioce, menos mal que no marcó. Algún tanto sí que se le recuerda y también lo hicimos en la última entrevista que vino aquí a La Jornada. Lamentablemente hay que tomar decisiones en la vida y yo creo que lo que nos va a forjar un futuro es el mundo laboral. El fútbol lo teníamos como un hobby, como un método de desestrés del día a día y al final pues me toca dejarlo de la peor manera posible. Desde casa me gustaría haberlo dejado, si lo llegas a ver, el último día en el campo con un ascenso, pero bueno, yo sí que tenía ilusión de terminar en tercera y de mantener el equipo en tercera. El fútbol sobre todo me ha dejado los amigos que yo me llevo del fútbol no me los llevo de otro ámbito, y el Dioce me ha dejado una perspectiva de que más que un club es una familia, todos nos ayudamos, todos nos acabamos conociendo y cuando unos van dejando el club todavía seguimos perteneciendo a este club. Yo me propuse este año liderar un poco el equipo y mantenerlo en tercera, que es donde se merece estar. Y yo creo que viendo lo poco que he visto y conociendo al cuerpo técnico, el equipo va a estar en tercera más que de sobra, porque competir lo sabemos hacer y mucho. Se le va a echar de menos a Nacho tanto dentro como fuera del campo, pero estoy seguro de que le vamos a ver y mucho por Santi Espíritu, por la grada. Ahora ya lo deportivo, el partido ante el Numancia de Soria B. Este era el 11 que salía por parte de Iván Lastras y Robert, decía Numancia B. Este enfrentamiento se daba la pasada campaña también en Regional de Aficionados y el calendario ha querido que sea el estreno en casa ante el filial rojillo. Iván Lastras con su cuerpo técnico en el banquillo renovado de ese campo de Santi Espíritu, y los primeros que celebraban eran los de Soria. El 0-1 llegaba en el minuto 8 y este es el empate de Iker Segovia en el minuto 16, el tiro desde fuera, la celebración. Y ahora fijaos, porque he puesto el gol otra vez para que os fijéis en el balón. Fijaos en el balón, el disparo es bueno, entra. ¿Dónde va el balón? ¿De dónde lo coge el portero? No es de la red, es de la red pero de la parte posterior, es decir, se salió de la jaula.
el árbitro no dijo nada, el partido continuó, no se paró. Luego vemos el desenlace. Otra jugada de Iker al palo, se la encuentra Fay y se va al palo también. Esa era una muy buena oportunidad doble que tuvo el Dioce. Buena parada de Mario Velayos, que continúa con un nivel altísimo. Esta es la volea de Fer, que pudo hacer la de Zidane, pero se le marchó por arriba. Y ahí está Alvarito, en el descanso, poniendo las bridas y arreglando lo que se percibió, pero nadie percató, por lo menos los del campo, o los que iban con el silbato y las banderas. Así quedó arreglada la red de esa portería. Y en la segunda parte llegaba el 1-2, el tanto de Álvaro Neves, tras una cesión no muy concreta de Sola, y al final llegaba ese 1-2. Y en esta acción, al final el 19, Iker Segovia recorta a Josito, que estaba por allí, la pone muy bien con la derecha y remata con la testa Aitor Asensio. Minuto 85, era el empate a 2. Se había sobrepuesto bien a los 2 goles del conjunto visitante, hubo opciones para llevarse los 3 puntos, pero también de perder el que tenían. Otra muy buena mano volando de Mario Velayos. Al final, el empate a 2 en Santi Spíritu, esta fue la última, no encontró ese remate de Sergio Nogal, otro compañero que remachara. Como digo, estreno en tercera con empate, Iván Lastras. Es cierto que hay que valorar el punto después de cómo se haya puesto el partido, pero es un partido que debemos de ganar y hemos hecho, creo que, méritos para ganarlo. Creo que el resumen es que hemos aterrizado en tercera federación. Tienes que meter, de las 3 que dan al palo, tienes que meter mínimo una y luego no tienes que regalar. Hemos incidido durante la semana en que debíamos corregir errores de la pretemporada, que nos habían hecho goles por errores propios y ha vuelto a suceder. Entonces, pues la verdad que me voy un poco con malas sensaciones de que estamos ya en una categoría en la que no puedes cometer errores tan groseros porque cualquier equipo te va a penalizar. Y el Numancia creo que ha vivido nuestros errores. Es un buen equipo, Mario ha hecho un par de buenas paradas, pero las ocasiones más claras hemos tenido nosotros. Si desde la defensa no te haces fuerte y regalas, va a ser muy difícil ganar partidos. Y estos son los resultados de la primera jornada en tercera federación. Villaralbo 0, Palencia Cristo Atlético 2, Diócesis Ávila UCAP 2, Numancia de Soria B 2, Unionistas de Salamanca B 1, Atlético Tordesillas 1, Guijuelo 1, Atlético Mansillés 0, Júpiter Leones 0, La Virgen del Camino 1, Mojados 1, Santa Marta de Tormes 3, Almazán 1, Atlético Bembibre 1, Palencia 4, Arandina 0 y Mirandés B 4, Becerril 1. Y la primera parte de la clasificación, con esos 3 puntos, pues tenemos hasta el sexto clasificado, aunque ahí, bueno, pues vemos que los números de momento se van repitiendo en algunos casos. El Dioce está con 1 punto en la séptima posición. En la segunda parte de la clasificación, como vemos, pues ahí está el Colegios Diocesanos, ¿no? ¿Estaba ahí o en la primera parte? En la primera parte, sí, yo es que de lejos no veo, lo estaba viendo también por el móvil. Sí. Bueno, pues así está la clasificación, con esos números. La jornada 2, atentos, porque es Atlético Tordesillas, Diócesis Ávila UCAP, el sábado a las 4. Con esto de los números repetidos, también esta mañana estábamos diciendo, pero aquí esto cómo es, que hay 2 primeros, 2 cuartos y demás. Se va a ir decidiendo todo. Vamos a ir situándonos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el resto de equipos que tenemos en diferentes categorías. No podemos contar todas, pero vamos a ir salpicando un poquito, al igual que a lo largo de toda la temporada. En Regional de Aficionados nos vamos a centrar y mucho con la Cultural Deportiva Cebrereña, que está celebrando su 75 aniversario. Y esta es la primera jornada del Grupo A de esa Regional de Aficionados, en el que está el equipo verde y blanco. Debutan ya este fin de semana, el conjunto de Pepe García lo hace a domicilio ante el Internacional Vistalegre en Burgos, el sábado a las 4.
Categoría juvenil, Liga Nacional, que es la más alta dentro de esta categoría. Y ahí tenemos una campaña más al Dióceres Ávila Aqualia. Este fin de semana, del mismo modo, se estrena este equipo en Liga Nacional Juvenil con Mario Ares al frente del banquillo. Los amarillos abren la liga en casa en Santi Spíritu, recibiendo al Salamanca UDS el sábado a las 4. Y ahora quiero rescatar unas declaraciones que decimos en la tele. Es de la jornada del 12 de mayo de 2025, cuando vinieron aquí a este plató los representantes del Casavieja, por entonces campeón de la segunda provincial y el que se había ganado el derecho al ascenso a primera provincial. ¿Os acordáis de este culebrón? Bueno, vamos a poner esos antecedentes. El Real Ávila Promesas queda a 5 puntos, queda ahí ese tema del recurso. Yo recuerdo que la temporada pasada entre las Navas y el Rayo Abulense, cuando estábamos en verano casi en la playa y con el bañador, hubo la resolución. ¿Qué esperáis en cuanto a eso? ¿Que se quede así, que llegue a buen puerto para vosotros, que le den la razón al final al Ávila? Gele, no sé si te meto en un lío o decimos que ahí queda. No, yo lío ninguno. Nosotros sabemos que hay tres instancias para echarlo. Han echado 2 y los 2 se lo han denegado, la Federación de Ávila y la Federación de Castilla y León. Y los falta el Tribunal del Deporte, creo, pero que a nosotros nos conste, no está presentado ese recurso, porque se supone que nosotros como parte implicada nos debería haber llegado un correo al club y en principio no ha llegado. Si lo han presentado y no nos lo han comunicado desde el Tribunal del Deporte, no sabemos. Pero bueno, yo creo que si ellos lo han presentado, pues en su derecho están y luego lo que tenga que ser o lo que la justicia decida, pues será. Nosotros en ese sentido estamos muy tranquilos, hemos hecho las cosas bien y tenemos ahora mismo los 5 puntos por delante, entonces pues ya se verá. Y de momento se ha visto, hemos tenido otro verano de culebrón. Esto es lo que pasaba pues en julio. El 11 de mayo terminó la liga en la segunda provincial de fútbol de Ávila. Después de 4 vueltas, el Casavieja Club de Fútbol celebraba el título y el ascenso a primera. La clasificación quedaba así. Los de Casavieja líderes con 73 puntos. Segundo el Real Ávila Promesas con 68. Aparece este último equipo con 3 puntos de sanción. Eso se debe a que en el mes de febrero le dieron el partido en Navaluenga por perdido por una posible alineación indebida al haber sido expulsado un jugador quedándose sin los 7 senior que establece la norma. El asunto ha pasado por las diferentes instancias del fútbol provincial y de la comunidad, hasta que el Tribunal del Deporte de Castilla y León ha resuelto estimando el recurso del Real Ávila contra la resolución del Comité de Apelación, anulándola, así como la del Comité de Competición. Con ello, el filial encarnado tendría los 3 puntos por su victoria en Navaluenga y le suman los otros 3 restados por la sanción, por lo que llegaría a los 74, siendo el campeón y el que asciende a primera provincial. El Casavieja tiene que devolver, por lo tanto, la copa que recibió en la gala del fútbol abulense y que lucía ya en su ayuntamiento. Eso sí, anuncian que recurrirán. Les queda el recurso potestativo de reposición ante el Tribunal del Deporte de Castilla y León o el recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Y en esas estamos. El Casavieja ha recurrido, veremos los tribunales que deciden y en el tiempo en el que lo hacen, pero los calendarios ya han salido en primera provincial con el Real Ávila Promesas. Y esta es la primera jornada en esa categoría, 14 equipos con ese Real Ávila Promesas y los en teoría aspirantes, Cebrereña B, campeón de la campaña pasada, Atlético Candeleda, Deportivo Arenas, Las Navas, Bosco, El Hoyo de Pinares, Rayo Abulense. Bueno, siempre puede haber sorpresas, pero estos son los aspirantes que se dice. El último fin de semana de septiembre comienzan la liga. Y estos son los conjuntos que forman parte de la segunda provincial de aficionados. Justo antes, el 20-21 de septiembre, se disputa la primera jornada en esta categoría con 8 equipos, con el Arévalo Club de Fútbol, que en ese plazo extraordinario se ha sumado
a esta competición Burgondo, El Tiemblo, Piedralaves, Casavieja, Deportivo Arenas B, Navaluenga y Pedro Bernardo. 4 vueltas a disputar. Mucho mérito tienen todos los equipos de nuestra provincia, en especial también nos cito el Pedro Bernardo, del que hablaremos un poquito más el lunes que viene por esa necesidad de jugadores, que no dudo de que pasa también en otros conjuntos. Ahora, primera regional femenina, porque vamos a tener también representación, en este caso solo un equipo en fútbol femenino, que es el Diocesa Bilbao Cup, que disputará la primera regional, es decir, la Liga Gonalpi. El conjunto entrenado por Luis Ortega viajará al campo de Capiscol B en la primera fecha del fin de semana 20-21 de septiembre. El Dioce en primera regional y en segunda regional el Arévalo Club de Fútbol en la Liga G. Por lo tanto, también que les vaya muy bien. Iremos contando lo que suceda. Pasamos al fútbol sala. No nos olvidamos de las chicas del Ávila Sala Vila Auténtica, en esta ocasión tras el descenso en primera división regional de aficionados. El Ávila Sala Vila Auténtica estará en esa categoría que arranca en octubre con 9 equipos. Y en cuanto a los chicos de ese club, también buscan jugadores que completen la plantilla. Estas son imágenes de la temporada pasada. Los chicos están buscando refuerzos. Para ello hacen un llamamiento a los jugadores interesados, mayores de edad, que pueden acudir a las sesiones organizadas en el Instituto Alonso de Madrigal los lunes en este mes y en el Carlos Sastre los miércoles, en ambos casos a las 8:15 de la tarde, como digo, a partir de los 18 años, para estar a las órdenes de Héctor Gómez. Y finalizamos este periplo con Tierra Castellana, Ciudad de Arévalo, tercera de Castilla y León de fútbol sala. Ahí estará el equipo arevalense que abre la liga este sábado, día 13 a las 7, recibiendo a Villaquilambre. Llegamos al baloncesto, que hemos cambiado de grupo. También va a ser un poco en cuanto a los nombres y todo eso, ya no del grupo, que pasamos del AB al AA. Parece que estamos en el médico cuando nos ponen lo de las anginas, AA. Pues eso, vamos a ver quiénes componen la liga. Lo más destacado es el cambio de grupo. Como digo, el Hotel Cuatro Postes Ávila Auténtica El Boulevard pasa al grupo AA. Eso significa que sus rivales van a ser 5 del País Vasco, 4 de Cantabria, 3 de Castilla y León y 1 de Navarra, hasta los 14 que conforman la liga, que comienza a primeros del próximo mes de octubre. La primera jornada, Tolosaco Óvila en Guipúzcoa. Mañana martes por la tarde se presenta el primer equipo verderón en el CUM Carlos Sastre, donde realizará también el primer entrenamiento con Antonio Deniz como entrenador y su segundo, David Serrano Deiz. Nos estamos situando, bienvenidos los que os incorporéis. Hemos comenzado en la jornada, nos queda un bloque y hablar de muchos éxitos del deporte en este verano y en el último fin de semana. En los próximos minutos resumimos lo más destacado de la actualidad de los deportes de Ávila y empezamos con este fin de semana desde Austria. Los Ávila Grizzlies siguen sumando buenas noticias, en este caso en forma de convocatoria y participación histórica. La suya, el dorsal 11 de España, ha sido Dani Gil, uno de los jugadores más carismáticos de los naranjas, que ha formado parte del equipo español sub-17 en el Campeonato de Europa de Flag Football, de fútbol americano sin contacto, que se ha disputado en Innsbruck. Este equipo, su equipo, ha conquistado el título continental con un papel muy relevante de Dani. Ahí le vamos a ver ahora recibiendo la medalla en esa ceremonia de premiación. Se está agachando, ahí a la izquierda del todo, la mira, la besa. Enhorabuena, Dani Gil. Y de un triunfador a otro, Iván Romero, salvamento y socorrismo. El Campeonato de Europa de Salvamento y Socorrismo de Polonia ha tenido en la selección española un equipo más que relevante por sus resultados, tanto en junior como en categoría absoluta.
En esta última compite el abulense Iván Romero Fernández, que ha conseguido la medalla de oro en el relevo 4x50 combinado masculino gracias a esta remontada. Team Spain. Sonaba el himno de España en su honor y a ese título europeo ha sumado el cebrereño 2 récords nacionales. En esa misma prueba de relevo combinado y en el 4x50 natación con obstáculos masculino. En la clasificación general, España ha quedado primera en junior y tercera en absoluto. Boxeo, campeonato también de Europa. De esta manera celebraba el equipo español de boxeo que Rodrigo Sánchez aseguraba la medalla en el Campeonato de Europa Junior en la categoría menos de 57 kilos de boxeo. El púgil de las Navas del Marqués conseguía el bronce al caer con un eslovaco, no sin polémica por la decisión de los jueces, que marcaron un 3-1 para el rival. Regresamos a nuestra provincia para ver imágenes que nos han enviado desde el equipo navero de lucha de brazos con el evento que todos los veranos tienen allí, en las Navas del Marqués. El Campeonato Navero de Lucha de Brazos ha celebrado su 15ª edición. Aseveran que ya es una cita de leyenda en el calendario deportivo español de esta disciplina. Organizado por el equipo navero, se reunían más de 75 competidores, tanto de España como portugueses y belgas. Hubo torneos especiales de todos contra todos con luchadores de élite y las denominadas vendetas, con los locales Marino Morales y Risto Petkov como protagonistas. También, por supuesto, tuvieron sus combates el resto de los adultos y las categorías inferiores, con una gran representación de los miembros del conjunto abulense. Este año el campeonato rendía homenaje y recuerdo a Jesús Morales, padre del precursor de este deporte en las Navas del Marqués, Marino Morales. Y nos quedamos con ese nombre y ese hombre, porque Marino Morales va a estar defendiendo a la selección española en el Campeonato del Mundo de Lucha de Brazos que se va a disputar en Bulgaria en unos días, en este mes de septiembre. En cuanto al TREC, un apunte, porque la provincia de Ávila va a tener representación de nuevo en el Campeonato de Europa de TREC con Daniel Martín Galindo en la categoría de jóvenes jinetes y Agustín Fernández Hidalgo de Morillo, ambos del Centro Hípico Horas a Caballo de Río Cavado. La cita es en Italia del 10 al 13 de septiembre y este verano, aunque no hemos tenido la cita hípica en la capital, no nos olvidamos de nuestros jinetes y amazonas, en especial de la cantera. En el concurso de saltos de obstáculos territorial celebrado en el Centro Ecuestre de Castilla y León, en Segovia, los representantes del Centro Hípico G de Ávila han logrado una docena de podiums. En la primera jornada, Olivia Lozano quedaba primera en la prueba de 0,50 y Cayetana Badía segunda. En 0,80, Andrea Burguillo finalizaba tercera y en 1 metro vencía a Jaime Gavarrón, siendo tercera María Elices. Ya al día siguiente, más triunfos. En la prueba pequeña, triplete abulense con Vera Leo, Mercedes Pindado y Olivia Lozano en los 3 primeros puestos. Jaime Gavarrón era el mejor en 0,80 con Rinske y Amaya Fernández tercera montando a Duquesa. En 1 metro de altura, Andrea Burguillo fue tercera y María Elices segunda en 1,10. Y ahora, piragüismo. Campeonato de España de piragüismo. Arturo Aguilar sigue escribiendo su nombre entre los mejores palistas del país. El arenense ha logrado este verano proclamarse campeón de España en K4000 Senior junto a sus compañeros del Club Escuela Piragüismo Aranjuez en el Campeonato Nacional Sprint Olímpico celebrado en Pontevedra. Hay que recordar que Arturo Aguilar se estrena como sub-23 y este oro ha sido en senior. Así terminaba la prueba el conjunto de piragüismo Aranjuez con Arturo Aguilar de Arenas de San Pedro. Hoy ha sido día de descanso, pero se está disputando la Vuelta Ciclista a España. Un ciclista de Ávila está disputando la ronda española, es David González López con el Q36.5. El corredor de Fontiveros terminaba sexto en la primera etapa que finalizaba el sprint y está teniendo mucho protagonismo junto a su equipo, el conjunto
de Tom Pidcock, que es uno de los invitados este año, el equipo Q36.5, y además Pidcock está luchando por el podio final en Madrid. Ojalá David González López pueda terminar como en 2023 la Vuelta Ciclista a España. Termina este domingo. Otra medalla que suma Noel Martín Infante, en este caso en el Campeonato de España de Ciclismo en Pista. Ha sido bronce en la modalidad de Scratch Élite en Valencia. Por lo tanto, enhorabuena Noel, y recordamos esta temporada también la distancia de seguridad que hay que mantener en la carretera. Porque hay distancias que te dan la vida. La 8 Ávila y Diego Díez Montajes Eléctricos se preocupan por la seguridad de los ciclistas, por la de todos en la carretera. Tenlo siempre en mente, hay que estar a 1,5 metros. En cuanto al alpinismo, Carlos Soria. Ahí le tenéis, el Manaslu, la octava montaña más alta del mundo, con 8.163 metros, con la intención de conmemorar el 50 aniversario de la primera expedición. Allí está Carlos Soria, la primera expedición española de hace 50 años, le lleva a este 8000 en el que él mismo participó. Ya lo subió también en 2010 sin oxígeno. Está situada en la parte del Himalaya. Carlos Soria, por cierto, lo recordamos siempre, tiene 86 años. Karate, apuntamos en la agenda un evento relevante. Lucía Sánchez Rosado ha sido seleccionada para estar en la primera edición de la Copa de España Internacional de Parakarate del 20 de septiembre a celebrar en Logroño. Antes, desde el viernes 12 al domingo 14, tendremos también abulenses en el Campeonato del Mediterráneo de Guadalajara. Otro culebrón que teníamos pendiente y ya se ha resuelto, parece, es el relevo en la Federación de Automovilismo de Castilla y León. Lo dejaba después de casi 30 años Carlos Jiménez, el abulense. Pues tenemos a otro, en este caso Luis Miguel Vázquez de Juan, ha sido elegido como presidente de la FACIL. El abulense de la escudería Gredos toma el relevo, como digo, a Carlos Jiménez, y con él parece que también llegan buenas noticias para el próximo mes de octubre. Porque parece que esta vez sí vuelve el Rally Diputación de Ávila. Será la 31 edición de esta cita mítica que se celebrará entre el 18 y 19 de octubre con la organización de la escudería Gredos. En 2024 quedó suspendido. Y nuestra enhorabuena a Rebeca del Pozo, habitual de los rallies de Ávila y de otros sitios. ¿Por qué digo enhorabuena? Porque ha sido copiloto de Juan Antonio Castillo y ambos, con un Skoda Fabia R5, han quedado segundos de la general del Rally Sprint de Talavera. Así que nuestro reconocimiento para la buena de Rebeca del Pozo y a toda su familia. Terminamos con tiro con arco. No nos podemos olvidar de los incendios que también han asolado nuestra provincia. Así quedaban las instalaciones del campo de tiro del Club Arqueros de Navaluenga. El incendio en esta zona del Valle del Alberche comenzó el 18 de julio, llegó al índice de gravedad potencial 2, provocó desalojos y ardieron unas 1.500 hectáreas. Así quedó de dañado, como digo, sus instalaciones. Con la intención de ayudar a recuperar las mismas, el Club Deportivo Arqueros de Navaluenga, en colaboración con Arqueros del Rey, organiza una tirada solidaria este domingo 14 de septiembre en el campo de fútbol de Navaluenga, con el fin de recaudar fondos para reponer el material perdido. Existe el denominado Parapeto Cero para colaborar. Tenéis toda la información en sus redes sociales. Muchísimas gracias y ánimo también al Club Arqueros de Navaluenga, que han tenido a bien poner el logo de la 8 Ávila en ese cartel de la cita solidaria. Gracias a todos vosotros por estar desde el primer día junto a nosotros en este programa La Jornada, que he hecho con Francisco Martín, Oliver Gallego y Leticia Báñez. Hasta el próximo lunes, que regresaremos con más deportes de Ávila. Gracias a todos.